Tengas ahí en Primera los Corintios, capítulo 3, por favor. Vamos a estar viendo ahí los primeros 4 versículos, una vez más, donde estaré predicando y sacaré el título de este mensaje. Dice el apóstol Pablo, allí en Primera los Corintios, capítulo 3, versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, note esa frase, sino como a carnales. Primero les llama hermanos y luego les llama hermanos carnales, o sea, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. En el versículo 3 viene la segunda frase donde dice, pues aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Otra vez menciona, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, les pregunta, ¿no sois carnales? Esta mañana quiero hablarte del tema acerca de cristianos carnales. Cristianos carnales. Usted se preguntará ahí donde está, pastor, ¿a poco habrá cristianos carnales? Sí los hay. De hecho, me atrevo a decir que en las congregaciones un 20% de la gente que está sentada escuchando semana tras semana son personas sinceras, son personas de buen corazón, son personas que vienen preparados, vienen para que Dios les hable, vienen teniendo en mente cambiar su vida, vienen teniendo en mente tomar decisiones y demás. Cristianos consagrados al Señor, cristianos espirituales que obedecen a Dios, el 20%, pero el 80%, créame, sin temor a equivocarme, son cristianos carnales. Sí los hay. Si una iglesia tenía problemas, hermanos y hermanas, con esto de la carnalidad y la mundanalidad, porque carne y mundo van de la mano, ¿sí? Son primos hermanos. Es más, son más que hermanos, siempre andan juntos para arriba y para abajo. La carnalidad y la mundanalidad están juntas todo el tiempo. Donde hay carnalidad va a haber mundanalidad, donde hay mundanalidad va a haber carnalidad. Así que, y esta iglesia, la iglesia de Corinto, pues la verdad es que tenía problemas. Como muchas de nuestras iglesias, hermanos, hay problemas con cristianos carnales. En una ocasión yo escuché algo acerca de Daniel. Daniel en la Biblia fue un hombre de oración, un hombre que se paraba por Cristo, por Dios, por su Dios. Fue un hombre de convicciones, un hombre donde quiera que él estaba, levantaba la bandera del cristianismo. Y bueno, en aquellos años, en los tiempos de Daniel, usted sabe la historia, pues el rey había hecho una imagen para que todo el mundo la adorara. Daniel no quiso eso, él no lo hizo. Sin embargo, el castigo era persona que no adorara esa imagen, pues los iban a poner simplemente a echar ahí al foso de los leones. Y la verdad, pues Daniel se rebeló contra eso. Él amaba a Dios, creía a Dios, se paraba por Dios, tenía un celo y una convicción firme por Dios. Él no se paró a adorar la imagen. Y la verdad fue lanzado allí al foso de los leones. Pero mire, para sorpresa de todos,
los leones no le pudieron hacer nada, no le hicieron daño. Y la pregunta tal vez, ¿por qué Daniel no fue devorado por los leones? Bueno, yo te lo puedo decir. Y esto se podrá oír chistoso, pero en parte es verdad. Daniel no olía a carne. ¿Qué quiere decir eso? Que no era carnal, como muchos cristianos hoy en día. Era espiritual. Así que, bueno, parte de la razón, el por qué Pablo pasó tanto tiempo, hermanos y hermanas, hablando acerca de la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo, era porque los de Corinto pensaban y vivían como el mundo más que como el cristianismo. Hacían más cosas mundanas que cosas cristianas. Vivían más como el mundo que como el cristiano. Así que los de Corinto pasaban y vivían como el mundo más que como el cristianismo. Estaban enamorados con la supuesta sabiduría del mundo. Y a propósito, hermanos, usted me ha oído decir muchas veces que este mundo paga mal. Dios paga bien, hermanos, pero este mundo paga mal, siempre ha pagado mal. Muchas veces pensamos que al llegar a ser cristianos, usted y yo, que nuestros problemas se van a desaparecer, se van a ir. Pensamos que la vida cristiana es como mariposa, andar de flor en flor. Pensamos que la vida cristiana es todo bonito, color de rosa, no problemas, no enfermedades, no preocupaciones, no nada. Y al contrario, hermanos, cuando uno es salvo, se echa uno encima el mundo, a Satanás, al pecado, al enemigo, a todo se lo echa encima. Por eso es que hay más problemas cuando somos cristianos. Pero la verdad es que cuando uno es cristiano, nuestros problemas no disminuyen, no disipan, no minoran, sino que hay más problemas. Hay más cosas pasando en nuestra vida, aumentan nuestros problemas. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué cuando yo soy salvo? ¿Por qué las cosas se me vienen una tras otra? ¿Por qué hay ataques? ¿Por qué hay señalamientos? ¿Por qué hay persecución? ¿Por qué por qué me dan la espalda a mi familia? ¿Por qué me empiezan a criticar? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Bueno, sencillamente, hermanos y hermanas, porque tenemos dos enemigos muy formidables. Uno es el mundo y el otro es la carne. La carne y el mundo. El mundo es todo lo que tenemos, es lo externo, lo que hay fuera de nosotros, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que está sucediendo afuera, lo que vemos a nuestro exterior. Todo eso tiene que ver con el mundo. Y el segundo, pues, enemigo formidable que tenemos es la carne. Y cuando hablamos o pensamos en esto de la carne, pues tiene que ver con lo interno, con lo de adentro. Así que los dos, tanto el mundo como la carne, son instrumentos de Satanás para que usted y yo no vivamos como Dios quiere que vivamos. Así de sencillo. Por eso dice el apóstol Juan en primera de Juan 1:15 o 2:15, perdón, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y cuando mencionamos mundo, aquí el apóstol Juan, igual ahí en el capítulo 4, primera de Juan, capítulo 4, nos dice ahí a partir del versículo 4, hijitos, dice: vosotros sois de Dios y los habéis vencido,
Está hablando de todo lo que hay allá en el mundo. Y los habéis vencido. Está hablando de tentaciones, está hablando de vicios, está hablando, por supuesto, de todo lo que está sucediendo allá afuera. Vosotros sois de Dios. Dice, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dice el apóstol Juan, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El mundo pasa, dice la Biblia, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dos enemigos muy formidables que tenemos. Le digo, número uno, el mundo. El mundo. Cuando pensamos en el mundo o la mundanalidad, pensamos normalmente en antros, discotecas, cantinas, el fumar, el tomar, en la droga y cosas así. Pero en verdad, hermanos y hermanas, es que la influencia del mundo en nuestras vidas es mucho más peligroso que solo unos cuantos vicios. La influencia del mundo a nosotros es más peligroso que mencionar una lista de vicios o de lugares de vicios. La influencia es mucho más que vicios. Es el mundo, hermanos, y su forma de pensar. Es el mundo y su forma de razonar. Es el mundo y sus filosofías. Es el mundo y su forma de relacionarse con los demás. Es el mundo, hermanos, es mirar al mundo o a los del mundo para definir nuestro propio éxito. Cuidado con el mundo. Y la verdad es que muchos cristianos, o que han dado testimonio de haber aceptado a Cristo como Salvador, la verdad ellos aceptan las metas de este mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice la Biblia, hermanos. El segundo obstáculo del creyente, o el segundo enemigo formidable del creyente, es la carne, hermanos. No por nada estoy tratando, hermanos, muchas veces con cristianos carnales. El mundo y la carne, hermanos, están devorando, están bombardeando, están destruyendo a tanto cristiano que se encuentra en el camino. Hay que tener cuidado, hermanos. El segundo obstáculo, le digo, del creyente es la carne. Y la carne, obviamente, es el puente en la cual el mundo nos alcanza. Es a través de la carne que el mundo entra a nuestros hogares. Es a través de la carne que el mundo entra a nuestras iglesias. Es a través de la carne que el mundo está destruyendo nuestros hijos, por los cuales hemos orado muchas veces, para que ellos un día hagan la voluntad de Dios, para que ellos un día sirvan al Señor. Pero la carne, que es el puente para que el mundo los alcance y los destruya, está acabando con todo esto. La verdad es que el apóstol Pablo nos dice allí en Romanos capítulo 8, hablando acerca de la carne, hermanos y hermanas,
aquí en Romanos capítulo 8, versículo 1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, dice Pablo, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, mire hermano, hermana, escúcheme bien, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Quisieran, pero no pueden. Quisieran vivir para Él, pero no pueden. Quisieran vivir una vida piadosa, pero no pueden. Quisieran apartar, pero muchas veces no pueden. Solos no pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nosotros, hermanos y hermanas, todavía, yo quisiera decirle, hermanos, el día de mañana vamos a irnos al cielo, y gloria a Dios, si se llegara la ocasión, pero no sabemos. La verdad, hermanos, hermanas, nosotros vivimos en la carne todavía. Mientras estemos en este mundo, vamos a vivir en la carne todavía. Pero mire, un día Cristo viene. El día que Cristo viene por nosotros y nuestros cuerpos sean glorificados, sean semejantes al cuerpo de Él, todo cambiará. Pero mientras vivamos en este mundo, todavía viviremos en la carne. Y esa es la razón, hermanos, que debemos de agarrarnos del Señor fuerte y no soltarnos. Esa es la razón que hay que escuchar palabra de Dios. Esa es la razón que hay que venir a la iglesia. Esa es la razón que hay que consagrar nuestras vidas al Señor. Hermanos, porque vivimos en la carne todavía y viviremos en ella hasta que Cristo venga, hermanos y hermanas. Tenemos el ejemplo de Pablo. Mire, un siervo de Dios, sí, pero él batallaba con su carne también, como usted, como yo batallamos. Ahí en Romanos capítulo 7, mire conmigo ahí los versículos 15. Romanos capítulo 7, versículo 15, dice Pablo: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Eso dijo Pablo, hermanos. Sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, dice Pablo en el versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.
Tremendo lo que dice Pablo. Vamos a ver qué clase de problemas el mundo y la carne estaban produciendo en la iglesia de Corinto, como lo vemos en nuestras iglesias, como dije en un momento. Y quiero nada más mencionar 3 cosas esta mañana. La causa. ¿Cuál es la causa de las divisiones en la iglesia? Pues siempre ha sido la carne. La causa es la carne. Cristianos carnales, cristianos que no oran, cristianos que no leen su Biblia, cristianos que no ganan almas, cristianos que no son fieles en las reuniones de la iglesia, cristianos que no se santifican, cristianos que no toman en serio las cosas de Dios, cristianos carnalotes. Y eso causa que haya divisiones en nuestros hogares, que haya divisiones en nuestras iglesias, que haya mentes divididas, todo por causa de la carnalidad. Nuevamente le digo, la carne o la carnalidad siempre va a ser el puente donde el mundo pueda llegar a destruir las vidas de los creyentes en la casa o en la iglesia. Aquí en el pasaje que leímos al principio, nos dice 1 Corintios capítulo 3, ahí vemos los primeros 3 versículos que dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, pregunta, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Mire cómo describe el apóstol Pablo a los creyentes de Corinto. Curiosamente, aquí primeramente les llama hermanos, hermanos en Cristo, hermanos en la fe, hermanos porque somos hijos del mismo Padre Celestial. Les dice: de manera que yo, hermanos. Ellos no habían, la verdad, los de Corinto no habían perdido su salvación. Era gente salva, pero carnal. Gente salva, pero mundana. No habían perdido su salvación estos cristianos, estos hermanos, pero sí habían perdido su relación personal con Dios. Sí habían perdido la bendición de Dios. Sí habían perdido tantas cosas que tenemos como hijos de Dios. Uno pierde el gozo. Uno pierde privilegios, uno pierde paz en su corazón, pierde el descanso a su alma, pierde el respeto y pierde muchas cosas. La salvación no la perdieron, porque la salvación depende de lo que Dios ha hecho por ti, no de lo que tú y yo hemos hecho. Dice que perdieron su relación con el Señor. Y como hermanos, Pablo les está amonestando: hermanos, veo entre vosotros esto y esto y esto y esto. Veo celos. Empieza diciendo ahí y les llama hermanos. Los describe en segundo lugar aquí como hermanos, pero carnales. La verdad es que estos hermanos de Corinto, de la iglesia de Corinto, hermanos y hermanas, y es importante que usted sepa esto, ellos no eran ignorantes de las verdades espirituales. Y quiero decirles, hermanos y hermanas,
Muchos de ustedes que están escuchando esto, ustedes no son ignorantes de las verdades espirituales. Saben lo que es bueno, saben lo que es malo, saben lo que a Dios le agrada, saben lo que a Dios le repugna, pero escoges hacer el mal siempre. Estos sabían, no eran ignorantes de verdades espirituales. Tuvieron muy buenos pastores, tuvieron a Pablo, tuvieron a Apolos, a Cefas, tuvieron buenos hombres guiándolos. Pero ellos pusieron más énfasis en las cosas de este mundo en vez de las cosas de Dios. Y eran cristianos, sí, pero carnales. Cristianos, sí, pero olvidadizos. Dice el apóstol Santiago, ahí en el capítulo 1, la carta de Santiago capítulo 1, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor, este será bienaventurado en lo que hace. Tremendo lo que dice el apóstol Santiago. Cristianos de la iglesia de Corinto, hermanos, cristianos carnales, eran cristianos olvidadizos, pero también la verdad es que no deseaban la palabra de Dios. El apóstol Pedro, ahí en 1 de Pedro capítulo 2, nos dice: desechando pues toda malicia, versículo 1, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y luego dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esa es la razón que hay muchos cristianos que no crecen, porque no desean la palabra de Dios. No por nada Pablo le estaba llamando cristianos carnales. También los describe ahí como bebés espirituales, por causa, hermanos y hermanas, de que no estaban viviendo la palabra de Dios. Eran bebés espirituales todavía. Y cualquier cristiano, así tengas 15 años, 20 años, 30 años en los caminos de Dios, si usted oye la palabra de Dios y no la hace y no la aplica a tu vida, bebés en Cristo, aunque te molestes, pero hay muchos bebés en Cristo, bebés espiritualmente todavía hablando. La verdad, qué precioso es un bebé. A mí me gustan los bebés, tengo 5 de ellos, ya crecieron, pero qué hermosos los bebés. Pero imagínate cuando una persona de 20, 30 o 40 años tiene la mentalidad de un bebé. Es de pensarse. Es porque, hermanos y hermanas, pues hubo alguna deficiencia por ahí. Un bebé que actúa como bebé es un gozo, es una alegría. Un bebé que actúa como bebé, pero un adulto que actúa como bebé, la verdad es un pesar, es un fastidio. Yo no quisiera navegar con adultos bebés. Hermanos, tiempo de madurar, es tiempo de cambiar,
Es tiempo de mejorar. Es tiempo de ponerse serio con las cosas de Dios. No seas llamado cristiano carnal. Que cualquiera que te describa a ti, te describa como un cristiano carnalote. Eso es vergüenza a la causa de Cristo. Bueno, decía que la causa era la carne, y por la carne había muchos problemas en la iglesia de Corinto, la carnalidad en los cristianos. Los síntomas de las divisiones en la iglesia, según aquí el apóstol Pablo en el capítulo 3 de 1 Corintios, versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, nota esos celos, contiendas y disensiones. La iglesia, hermanos y hermanas, es como una familia. La responsabilidad de la familia, papá y mamá, es madurar a los hijos. Es que los hijos crezcan sanamente. Es que los hijos crezcan espiritualmente. Esa es la responsabilidad de la familia. La responsabilidad de una iglesia bíblica, donde se enseña y se predica la palabra de Dios, bíblica, bautista. La responsabilidad de una iglesia es madurar a los creyentes, madurar a los santos. Cuando hay problemas en la familia, son problemas carnales, la mayoría de ellos, y los síntomas son iguales. Estamos hablando de que habrá celos, habrá contiendas y disensiones todo el tiempo. Y de igual forma en la iglesia, cuando hay problemas en la iglesia, también hay problemas porque hay cristianos carnales, hay cristianos mundanos, y eso ha causado problemas, divisiones, el que familias tengan que salir de nuestras iglesias. Y estoy hablando en general. Por causa de celos, contiendas y disensiones. Celos, menciona el apóstol Pablo, eran los síntomas que había como divisiones en la iglesia. Celos. La forma de egoísmo, los celos es la forma de egoísmo más severo que usted pueda imaginar. Celos es cuando nosotros siempre queremos lo que otros tienen. Y eso es una causa de la inmadurez espiritual en la vida del creyente. Celos. Pero menciona también contiendas. Hay cristianos contenciosos. El pleito, la contienda, ahí está siempre. Discusiones. Cristianos que pelean. Yo pudiera pasar todo el día aquí hablándote del libro de Proverbios. Mira, Proverbios 22, por ejemplo, dice estoy hablando de la contienda. Dice Proverbios 22:10, echa fuera al escarnecedor y cesará la contienda y cesará el pleito, dice, y la afrenta. Mira ahí adelante, Proverbios 26, versículo 20. Dice la Biblia, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismosos cesa la contienda. Estoy hablando de los problemas que había en la iglesia de Corinto. Por eso eran cristianos carnales, porque había celos y había contiendas.
Y dice Proverbios, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Dice Proverbios capítulo 30. Podemos ir por todo el libro Proverbios. Dice Proverbios 30:33, ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena la nariz sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Híjole. Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Romanos capítulo 1, mire lo que el apóstol Pablo todavía menciona aquí. Dice Romanos 1, versículo 29, dice desde el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de homicidios, y menciona contiendas, engaños y malignidades. Sí. A veces no entendemos por qué hay divisiones en las iglesias, pero hermanos, es por causa de que hay cristianos carnales, amadores de sí mismos, celosos, contenciosos, y cada quien hace lo que quiere. Pablo menciona una tercera palabra aquí, disensiones. Disensiones tiene que ver división, con la división. Hay gente en nuestras iglesias que causan división. En vez de que esté la iglesia unida en oración, en lectura, palabra de Dios, la ganancia de almas, en el dar, en el cantar, lo que sea. En vez de que haya una iglesia unida, siempre hay un contencioso y hay un que provoca disensiones. Siempre hay alguien que provoca disensiones. Se va, pero no se va solo. Siempre se lleva entre las patas a otras familias. ¿Sabe por qué había disensiones o divisiones en esta iglesia de Corinto? Porque estaban siguiendo al hombre en vez de a Dios. Y ese es el problema, hermanos. Tenga cuidado con qué clase de predicadores usted escucha. Ahora que usted está en casa y no suelta su celular, está en todas las redes sociales y buscando, según usted, mensajes. Cuidado con esa clase de personas. No todos predican a Cristo. Tiene uno que ser muy sabio. Si no tienes el ánimo o la necesidad de escuchar a tu propio pastor, menos vas a escuchar a alguien de afuera. Ahora, la verdad es que tu pastor te va a decir tus verdades. El falso testigo te va a hacer cosquillita en tu oreja y en tu ombligo. Así que muchos de los cristianos, ahora que estamos pasando en vivo estos mensajes, probablemente usted pasa más tiempo escuchando otros que su mismo pastor, porque el otro no te va a decir las verdades, tu pastor te las va a decir. Y te digo las cosas de frente porque su pastor le ama. Y un día queremos presentarle a Dios una iglesia sin mancha y sin arruga para su honra y su gloria. Pero mira, ahí en Lucas capítulo 11, versículo 17, hablando de
el por qué había disensiones aquí en la iglesia de Corinto con estos hermanos carnales. Había división, sí, porque estaban siguiendo a los hombres en vez de Dios. Y dice la palabra de Dios en Lucas 11:17, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. La verdad es que los de Corinto andaban como inconversos y no como cristianos. Y eso quebranta el corazón de su pastor. Su pastor, cuando ve familias que han estado por años en la iglesia, los ve como mundanos, carnalotes. Eso quebranta el corazón de su pastor. Eso produce tristeza. Pero más que a mí, al Señor que te salvó. Déjeme terminar con esto. La curación, te dije la causa. La causa siempre fue la carnalidad, la carne. Los síntomas, había celos, contiendas y disensiones. Pero la curación de las divisiones en la iglesia, hermanos y hermanas, es glorificar a Dios. Pablo menciona aquí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 5. Él dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Dice Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Sabe qué estaba haciendo Pablo? Glorificando a Dios. Le estaba dando su lugar a Dios. Le estaba dando la gloria a Dios. La curación de todo esto, divisiones en las iglesias y en los hogares, y división en tu mente, en tu propia vida, es glorificar a Dios. Dale a Dios su lugar siempre en tu vida. Dice ahí el versículo 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, edificio de Dios. Tenemos que quitar de nuestra vista nosotros mismos, el yo, el ego, la vanidad, el que yo las puedo. Quita eso de ti. Eso es inmadurez. Y pon en tu vista a Dios y glorifícale, porque Él ha sido bueno contigo y conmigo. Cualquiera que mira al hombre va a fracasar. Por eso dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Hermanos, tiempo de confiar en Dios. Es tiempo de glorificar a Dios. Pablo y Apolos eran siervos de Dios solamente. Pablo y Apolos eran los campesinos, pero era Dios quien daba el crecimiento. Pablo y Apolos eran colaboradores de Dios. Pero yo le digo a ustedes en esta mañana, hermanos y hermanas, ustedes que me están escuchando, si ustedes son familias fuera de nuestra ciudad de Durango, ¿qué de usted? ¿Qué de usted? ¿Habrá entre nosotros algún corazón engañado tal vez por los afanes de este mundo? ¿Habrá alguno que solo tiene gozo superficial? ¿Habrá alguien que a lo mejor tiene un convencimiento engañoso? Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios quebrante nuestros corazones
y podamos seguir adelante. Hermanos cristianos, sí, espirituales, pero no mundanos, no carnales. Lo que Dios quiere de nosotros, hermanos y hermanas, es que podamos dar fruto para su gloria. Y la manera que podamos darle fruto para su gloria y su honra, hermanos, es tomando todo esto seriamente. Vamos a orar esta mañana, por favor, así como estamos. Pídele al Señor que te ayude. Toma decisiones. Es difícil, hermanos, predicar cuando las bancas están solas. Pero te estoy predicando a ti, en tu casa. Toma decisión. Agárrate con tus hijos, con tu esposo, hermana. Hermano, acércate a tu esposa, abrázala. Quita todo desánimo de ti. Y mi corazón, mi deseo es que tú sigas adelante. Todo esto pronto va a pasar, hermano. Pronto nos vamos a ver. Y yo quisiera que tú regresaras a la casa de Dios diferente. No igual a la última vez. Yo no sé cuántos domingos más, tal vez lo que resta de mayo, no sé, te vamos a avisar cuando nos den luz verde también de regresar. Pero yo quiero que cuando regresemos, hermano, diferentes, que de todo, por todo lo que hemos pasado, hermanos, que haya sido una enseñanza para nosotros, depender más de Dios y decir, si antes venía una vez por mes, ahora voy a venir cada domingo. Uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde, hermano. Y estoy hablando de tener una iglesia, un pastor, Biblia en tus manos. El día que ya no lo tengas, lo vas a echar de menos. Vamos a orar. Padre, gracias le doy en esta hora por su palabra. Pido por cada uno de mis hermanos, tanto aquí, hermanos de nuestra iglesia, como fuera de nuestras iglesias, hermanos que nos ven, que siguen la transmisión. Obra en sus corazones. Señor, ayúdenos. Si somos salvos, ayúdenos a mostrar que verdaderamente somos salvos, que su Espíritu vive en nosotros. Pero si alguien no tiene a Cristo, yo le digo en esta mañana, acepta a Jesucristo. Tú no necesitas otro gobierno, no necesitas otra pandemia, no necesitas otra sacudida como la que nos están dando. Tú necesitas a Cristo. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. Si tú quieres aceptar a Cristo como tu Salvador, simplemente reconoce que eres un pecador. Date cuenta que Jesucristo ya lo pagó por ti. Pídele a Él que te salve y Él te salvará. Así de sencillo. Si tú tienes alguna duda, puedes contactarme a través de este medio y yo te puedo guiar a Cristo personalmente. O puedes visitarnos. La dirección de nuestra iglesia es calle Feros, esquina con Redención, número 123, Colonia Macié, Durango, Durango. Código postal 34217. Tú puedes venir, tú llegas a la iglesia, yo vivo a espaldas de la iglesia. Estoy para servirte. Que Dios me los bendiga. Terminamos en oración. Gracias, Señor, por su palabra. Bendiga a cada uno en casa. Todo lo ponemos en sus manos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias, hermanos, por acompañarnos el día de hoy en nuestro culto que tuvimos este domingo. La verdad estamos muy contentos que
cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren, nos han estado acompañando en los servicios de la iglesia. Les damos gracias por ello. Nada más quisiera hacer este breve anuncio para recordarles acerca de algunas cosas. Primeramente, recordemos que ya estamos prontos a regresar para reunirnos de nuevo en la iglesia. Ya hemos estado por algunas semanas fuera, pero ya estamos